No quiero medir mis días, evaluarlos desde el hacer de productividad. Esto lo escribí el 8 de agosto de 2024 en mi cuaderno de páginas matutinas. Estaba sentada en el sillón del living y las palabras saltaban de mi mente a la hoja, directo, así, inquietas, pujantes. Aparecían unos rayos de sol por la ventana. Y acá donde vivo, agosto es una época de clima seco y soleado. El sol de mañana, cuando entra por la ventana, calienta bastante y da ese calorcito, esa calidez de primavera, mismo que todavía no se haya instalado de forma oficial, por así decirlo. Me acuerdo que yo venía desde hacía ya varios meses en un proceso de autodescubrimiento potente. Y en el medio apareció esta sensación, esta claridad. Ese insight me vino después de haber pasado una semana débil, así, con dolores de cabeza, malestar general. Pasé varios días con la energía muy baja, cansada, sabiendo que mi cuerpo pedía un descanso. Valga decir que cuando me siento así, me tomo todo el tiempo que mi cuerpo necesita para recuperarse, no soy de sobreexigirme para nada. Pienso, por ejemplo, en los perritos cuando se sienten mal y se tiran a descansar así, hechos un nudito hasta recuperarse, pura sabiduría en acción. Bueno, yo misma me lo tomo con esa filosofía, muy al contrario de la gran mayoría. Había sido una semana en la que definitivamente había bajado un cambio, había tenido otro ritmo, un ritmo muy tranqui. Y al cierre de uno de esos días, apareció en mi cabeza esa vocecita inquisidora, punzante, gris, preguntándome, ¿qué hiciste hasta ahora? Tipo, ¿qué hiciste de productivo? Esa vocecita yo ya la conocía. De tantos años ya nos hicimos amigas. Sí, suele agarrárselas conmigo sobre todo para pasarme factura y hacerme creer que no estoy haciendo lo suficiente, pero de a poco la voy domando. Más que domando, integrando, diría yo. Así que la dejé estar ahí un poquito, a baño María, sin presión, sin apurarla, sin negarla. No pasó demasiado tiempo hasta que surgió mi nueva verdad. A los pocos días me cayó la ficha. No quería más evaluar mis días desde el hacer productivo, desde cuántas horas había trabajado. Qué poderoso, ¿no? El cuerpo tuvo que relajarse y mi ritmo bajar para darme cuenta de cómo quería seguir tomándome las cosas. Quiero contarte un poco el contexto. Unos meses antes de este insight, me había ido mal con un proyecto al que ya le había puesto mucha energía, mucha expectativa, muchas ganas. Y a pesar de mis mejores intenciones, no había resultado. La realidad básicamente se había impuesto. Me acuerdo que aquella era una fase bastante productivista, en el sentido negativo, por así decirlo, ¿no? Del hacer, hacer, hacer. No me estaba quemando, no. Nunca fui de sobresaturarme, volviéndome loca en un hacer sin parar. Tenía más que ver con lo que yo esperaba que sucediese como consecuencia de ese hacer. Quería resultados rápidos, concretos, eficiencia, progreso lineal. Esto, me movía con bastante linealidad y energía masculina respecto a cómo me tomaba la definición de objetivos, de métricas, la ejecución, la expectativa de resultados acelerados, todo con bastante energía de tipo de A voy a pasar a B, después a C y así para adelante, en una secuencia divina de escaloncitos que solo me lleven hacia adelante para la cima. Me había olvidado que la vida tiene muchas más vueltas y aprendizajes que eso. Y ese proyecto y lo que no fue, me lo habían demostrado. No fue casualidad que aquel día en que mi sensora interna habló, imponiendo su vocecita desafiante y juzgándome mientras iba escupiendo sus críticas, se sintió en su salsa. Yo ya venía con todo este bagaje de linealidad, de eficiencia, medición, de expectativa de resultados concretos, que fueron el condimento ideal para todo ese caldo de cultivo nocivo y limitante del hacer, del generar, del obtener. Meses más tarde me vino este insight de no medir más mis días desde el hacer productivista negativo lineal, todo junto y entre comillas. Casi como una revelación, como si el universo me estuviera diciendo, Jess, tu vida es mucho más que eso. Sí, mi ser superior gritó más fuerte con toda su sabiduría. Y digo gritó porque en el fondo eso yo ya lo sabía. Yo sabía que mi vida era mucho más que las horas que trabajaba o le dedicaba a mi proyecto profesional, pero en ese momento vino una claridad que no pude ignorar. Me empecé a preguntar qué implicaba vivir para mí.
y lo digo en mayúsculas. ¿Qué implicaba el día a día? Sí, escribirlo, nombrarlo, ponerlo en palabras, aunque parezca obvio. Y lógicamente que para mí es mucho más que trabajar, que generar, que producir. Para mí mi vida implica un montón de cosas. Y lo escribí. También es conexión, es disfrute, es ocio, es lectura, es quietud, es silencio, es escritura, es moverme, es compartir, comunicarme, es bailar, es pasear, conocer y tanto, tanto más. Solo porque sí. Y lo repito, solo porque sí. ¿Cuál sería el sentido de medir los días desde el hacer productivo, entre comillas? Tachando tareas completadas en Asana, obviamente con la consecuente dopamina que eso libera, si en realidad la vida es mucho más abarcativa, mucho más mágica y hermosa que eso. Me di cuenta que ese enfoque de medir desde la productividad laboral era muy mediocre, muy básico, limitado, incluso hasta injusto conmigo misma y con mi propia vida. Y te confieso algo más, también me di cuenta que detrás de esto hay un miedo arraigado de irme al otro extremo, de sentir que si no hacía desde el empuje, la acción enfocada, entonces iba a terminar siendo una dejada, básicamente, tirarme a hacer literalmente nada en el medio de la naturaleza, fluir y perder las riendas de mi vida. Y por supuesto, esto es un miedo que no tiene asidero, porque por mi forma de ser no tengo esa tendencia a soltar las riendas, relajarme, dejarme ir. Entonces, hacerlo intencionalmente y de forma consciente sería, sí, una excelente idea para flexibilizarme un poco más y ser más permisiva conmigo misma. Así que fui por ahí. Me vino la importancia de conectar más con la fluidez, con la liviandad, con el soltar ciertos pesos y controles, ilusorios obviamente, de forma más consciente, intencional. Y esto lo empecé a aplicar en un montón de sentidos. Por ejemplo, en mis rituales, antes de empezar una sesión de creatividad, intencionando conectar con la exploración, con el juego, el descubrimiento, esto ya lo ven contando. En mi día a día, dándome más permiso para la espontaneidad, para conectar con el disfrute, porque sí, sin que eso que estoy eligiendo hacer tenga que tener un propósito necesariamente, simplemente porque tengo ganas, porque es parte de mi naturaleza. ¿Qué más? Sumando condimentos a mi semana que sé que me hacen bien, que para mí son base en mi estilo de vida. Tiempo para el descanso, para el hacer nada, para el aburrimiento, que todo eso también es parte del combo de nuestro bienestar y de nuestro equilibrio físico, mental, emocional. En mis rutinas, dándome la oportunidad de cambiarlas por ahí, hacer cosas diferentes semana a semana, incluso cuando por ahí me representen un esfuerzo extra o me hagan salir de mi zona de confort. En lo cotidiano, amigándome más con las sorpresas, los imprevistos que a veces descolocan, pero bueno, en fin. Esa semana que caí enferma también me dejó con el aprendizaje de, está todo bien, tuve que parar unos días, esto también es parte. La vida también es esto. Es esto y es todo lo que sucede más allá del hacer productivista. Hoy estoy plantada desde otro lugar, ni siquiera uso la palabra medir mis días o evaluar. Me gusta más pensarlo desde cómo se sintieron mis días, cómo se sintió mi semana. Desde que trabajo independiente hace más de 13 años, siempre prioricé el equilibrio. Me encanta que mis días tengan un poquito de todo lo que disfruto hacer, nutrir. Obvio, no todo todos los días, sino un equilibrio, ir balanceando. Siempre, siempre apuntar a un equilibrio entre vida personal y profesional, que también la amo, ojo, pero esto del equilibrio siempre fue prioritario para mí. El tema es que ahora cambió la perspectiva, desde dónde me paro yo cuando cierro el día. Los domingos en general tengo un check-in point en el que hago una revisión semanal y empiezo a ver con qué conecté, qué nutrí, qué generé más allá de lo profesional. Me pregunto entonces, ¿todo eso que disfruto, que es importante para mí, tuvo lugar en mi semana? Este enfoque me cambió radicalmente mi forma de apreciar mis días, con una perspectiva mucho más amorosa e integral en comparación con la que
venía teniendo con este enfoque más pobre y limitado que usaba antes. Y si cada tanto aparece la vocecita de mi sensora interna, me digo a mí misma que vivir es mucho más que dedicarnos a ese proyecto que tanto nos gusta. Definitivamente el día vale por tantas otras cosas además de lo profesional. Por otro lado, y para ir cerrando, creo que está bueno tener una cierta autoconciencia de en qué invertimos nuestro tiempo y energía. Me parece que eso es clave para direccionar nuestros esfuerzos a eso que queremos ver manifestado en nuestra vida. Pero es importante que lo hagamos sin obsesionarnos, sin irnos a un extremo nocivo. ¿A qué voy? La autoconciencia está buenísima, pero tenemos que tener cuidado desde dónde nos estamos observando. Si lo estamos haciendo con comprensión, desde el autocuidado, el amor propio, buscando alinearnos con lo que queremos ver crecer y cómo queremos llegar a eso, o si lo estamos haciendo desde el juez interno que todos tenemos, con su crítica, su reproche, expresión y el nada es suficiente. Lo que es igual a decir, ¿nos estamos observando desde el amor expansivo o desde el miedo limitante? Porque sí, autocríticas, los reproches que nos hacemos, la presión desmedida, las autoexigencias son todas expresiones del miedo. Miedo al rechazo, a no ser suficientes, a la mirada externa, a ser menos que otros, entre comillas, a la comparación, al fracaso y una lista de etcéteras. Así que te invito a pensar esto. ¿Desde dónde te estás observando? Porque no es lo mismo un lente que el otro. Bueno, ojalá algo de todo esto te haya resonado. Si te gustó y venís escuchando mis episodios, déjame una reseña con estrellitas, así llega a más personas, me ayuda mucho. Y contame en comentarios cómo lo vivís vos, si te cuesta salirte de la autoexigencia, de este hacer productivista, contame desde dónde te paras vos para apreciar tus días. Creo que está buenísimo detenernos a pensar cuál es el lente que estamos usando para valorar nuestros días. Si es el más humano, el más justo y expansivo con nuestras propias vidas o no, si hay algo que queremos cambiar. Te mando un abrazo y nos vemos la próxima. Feliz vida.